Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver... ¡Pinche gobierno! No, por supuesto, porque están muertos. No. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. He tomado, ebrio. ¿Y qué? ¿No he chocado? Que cada día se parecen más al PRI antes. Qué tristeza. No me queda más que decirles madre a todos los que nos gobiernan. Detrás de los hechos, con Andrés Pons. Detrás de los hechos. Esto es Detrás de los Hechos, con Fernando Ortega y Alex Huitrón. Detrás de los hechos, con Alejandro Huitrón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca, en el que analizamos la noticia a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña, escuche bien, Carlos Alberto Pérez, reportero multiplataforma en Fuerza Informativa Azteca, con una larga trayectoria periodística. Ha trabajado como locutor en MBS Radio, también ha sido redactor en Infobae y, por si fuera poco, colaborador en 90 Minutos Fútbol, y salió de las entrañas más oscuras y recónditas del canal 22 de México. Carlos se define de la siguiente manera: amante y conocedor de los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión, y darle voz a los protagonistas significa ser parte de la historia. Carlos, bienvenido a Detrás de los Hechos. Hola, ¿qué tal, Alejandro? A todos los que nos están escuchando, feliz de estar aquí con ustedes en este maravilloso podcast. Es eso de larga trayectoria, no estoy muy seguro, pero... Es larga. Larga para mi edad, pues sí, podría entrar, ¿no? Pero no me considero de una larga trayectoria. La primera gran pedrada, ya me dijo aquí viejo. Sí, pero sí, Carlos dije, es buenazo, joven. En comparación contigo, Alejandro, pues mi carrera se queda corta, pero bueno, aquí estamos porque creo que hay muchísimo que platicar el día de hoy, ¿no? No saben lo complicado que fue convencer a Carlos Alberto de que se regalara un espacio aquí. Cobraba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces hicimos ahí una vaquita entre Mauricio Montes de Oca, quien está en los controles y a quien saludo, y yo. Y pues afortunadamente ganaron las Águilas de Filadelfia y salió el varo. Qué bueno que dijiste las Águilas de Filadelfia, porque las que ya perdieron por fin después de 1000 años son las Águilas de la América. Pero sí, campeón. Lamenté muchísimo no estar aquí en el Super Bowl, porque había muchísimas cosas que platicar, pero pues ahora nos toca un tema bastante bonito para los mexicanos. A mí la verdad es que ese muchacho me llena de orgullo. Santiago Jiménez, el Chaquito, el Bebote, un hombre que la está rompiendo en Europa, pero lo quiero escuchar de ti, tú eres el experto, Carlos. ¿Quién es el Chaquito y cómo va a tus ojos lo que está haciendo allá en el viejo continente? Sí, mira, para los que nos estén escuchando y dicen, a ver, ¿por qué vamos a hablar de Santiago Jiménez, un mexicano más que se va a Europa? Para mí es fundamental empezar diciendo con que muy pocos mexicanos han jugado en una élite muy exclusiva del fútbol europeo. 4. Y sí, para de contar. Sí, sin problema. Estamos hablando, por supuesto, de Hugo Sánchez, Chicharito, Rafa Márquez. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién sería el cuarto? El Chaquito. Chaco Jiménez. Y no sé, tal vez muchos digan, no, pero pues va llegando, guardado, ¿qué te pasó? ¿no? ¿Qué pasó con Pavel Pardo? Sí, exacto. O el propio, no sé, Raúl Jiménez. Claro. Pero la verdad es que de esta élite europea de clubes históricos que van a pasar a la historia como los más grandes de toda la vida, estamos hablando que el primer lugar solamente se tiene que llegar al Real Madrid. Y si tú me preguntas a nivel de historia, ¿cuál es el segundo club más importante de Europa? Si te basas en Champions League, ahí está el Milán. Pues ahí está, claro. Es el Milán con 7 Champions. Entonces, ahora, a ese equipo llegó Santiago Jiménez. Ahora, ahí te va lo que dijo Martinoli. No está llegando a ese Milán, el histórico, el de... No se me olvidó. De Shevchenko, de Cafú, de Dida. El de Dida. Está llegando a este que incluso está en puestos por debajo del 6º lugar, es decir, que no está en competiciones europeas. Sí, mira, a ver, eso es una realidad, por eso también se abre la puerta de Santiago Jiménez. En otro momento, igual no buscaban a Santi Jiménez, sino buscaban a Haaland o algo de ese nivel, claro, sí. Pero eso no quita la historia del club al que está llegando, el dorsal con el que llega Santiago Jiménez, el número 7, y decía, pues, muy es de Shevchenko, es lo primero que te imaginas, y no es cualquier cosa llegar a ese equipo. Ahora sí, no es ese Milán que dices, y tampoco es, por ejemplo, el United al que llega el Chicharito, que peleaba Champions League, que estaba Wayne Rooney, el United de Sir Alex Ferguson. No es ese Milán, pero a mí me encantó ver una escena maravillosa, y es con como... Joao Félix.
bueno, deja todo de Ah. Joao Félix, ver cómo lo recibe San Siro, un estadio mítico de Claro. Italia, entre ovaciones, porque la afición es la misma, sí, no Sí, tenemos el sí, mismo sí, equipo, sí. pero la afición es la misma, fila al conjunto Rossoneri, y ver cómo le aplauden a Santiago Jiménez, un delantero mexicano, a mí me parece impresionante. A ver, yo le voy al Cruz Azul. Tú sabes que hay aficiones que a pesar del dolor, ahí estamos con esa misma pasión. Yo ni te voy a preguntar cuál es, ya lo sé. Pues mira, sí, ahí está esa pasión, pero mira, yo no sé qué, no sé cómo responderte, porque cuando yo veo a Santi Jiménez no veo al Cruz Azul, la verdad. Pese a que es un hijo de la leyenda. Muchas gracias. Aquí se termina el episodio. Este fue el episodio 100. No es cierto, adelante. No, es que aquí es el señor Huitrón hiero susceptibilidades, ¿no? Mira, es un tema que me apasiona mucho, pero te voy a permitir. No, pero ya pagamos mucho. Yo no lo veo así, pero entiendo perfecto que ver el nombre de Jiménez con G es Claro, sinónimo de Cruz Azul, no tanto por el Chaquito, que ya fue campeón y le quita, es parte de este equipo que rompe la malaria de miles de años. Miles de años para ganar la novena, sino por su papá, que no consigue ese campeonato, pero que se convierte en leyenda, que es el Chaco Jiménez, ¿no? Claro. Que además es aquí donde empieza, y es algo muy importante a mencionar, el Chaco Jiménez no es mexicano, se naturaliza mexicano, y su hijo, aunque es más mexicano que nada, o sea, come tacos, come salsa, dice groserías en español, escucha corridos, el reggaetón mexicano, lo que sea, Santi Jiménez, es de padres argentinos y nace en Argentina. Es decir, en los estatutos de las Chivas, por ejemplo, Santi Jiménez no puede ser un jugador del rebaño sagrado porque no cumple con los estándares de mexicano para las Chivas. Sí, sí. Pero tú lo ves y es 1000 veces más mexicano que Keith Cowell Totalmente. o que el mismo Chaco Jiménez. Porque o que Luca Romero. Sí. Porque él creció y se forja como mexicano. Claro. Y por eso a nosotros nos llena de orgullo hablar de él y referirnos a él como mexicano. Y ¿sabes qué? A mí me arde muchísimo cuando en medios argentinos se refieren a Santiago Jiménez como el jugador argentino del Milán o algo parecido, porque en la vida lo habían volteado a ver, no le dieron las bases que aquí en México, pero bueno, eso será un tema conjunto a lo de Santi Jiménez. Sí. Hoy jugó contra el Feyenoord su ex equipo y anotó en el minuto 1, lo comentábamos en el inicio de este programa, mi querido Carlos. Tristemente, pues viene esta expulsión de Teo Hernández y al final, pues el Milán se queda con un hombre menos y pues empata en el partido que en el global se quedó con un 2-1. Cuando me dijiste que íbamos a ver a Santi Jiménez, yo dije, está perfecto, vamos a llegar, acaba de remontar en Champions, le va a remontar a su ex equipo, no sé qué, pero vaya cachetada nos llevamos porque sí, el Feyenoord tenía desde el 2000 que no llegaba a unos octavos de final de Champions League y el Feyenoord es su ex equipo. Que creo, a reserva de que me corrijas, no le ganaba a un equipo italiano desde el año 2000 y tenía 50 años de avanzar a octavos de final de la Champions League. Es muchísimo tiempo y lo logró. También juega muy bien el Feyenoord. Juega muy bien el Feyenoord, pero hace 2 semanas acababan de despedir a su técnico, al técnico con el que brilló Santi Jiménez. Y si hoy el Feyenoord está donde está, es gran parte también a los goles de Santi Jiménez en la fase de, bueno, ya no hay fase de grupos, en la fase previa, ¿no? Sí, claro, de la Champions. Entonces, Santi Jiménez ha sido clave para el lugar donde está hoy el Feyenoord y lamentablemente, a pesar de que le hace gol a su ex equipo, ya lleva 6 en Champions, Santi Jiménez, pues queda fuera, ¿no? No, y le metió un golazo al Bayern. Impresionante, control orientado y define con zurda. Es que estamos hablando de que sí, realmente tenemos un jugador en un nivel élite, por fin, a un mexicano, porque nos hacía muchísima falta tener un jugador que nos hiciera, nos despertara esta ilusión y por eso le damos el espacio aquí en Detrás de los Hechos, ¿no? Porque ¿hace cuánto no veíamos un jugador de ese tipo? Oye, Carlos, y hablando justamente de ese asombro que genera un perfil de jugador como el del Chaquito Jiménez, ¿por qué no convence a los directivos de la selección nacional? Mira, es un tema bien complicado porque Santi Jiménez, tú te acuerdas, ¿no? En este proceso del Tata Martino tan polémico, tan nefasto. La verdad, yo lo recuerdo ese proceso y me da coraje. Naturalizamos a Funes Mori. O sea, hazme el bendito favor. Digo, aquí no estamos tan lejos con Berterame, pero bueno, ese es un tema aparte. El Tata Martino deja fuera a Santi Jiménez del Mundial de Qatar. Para meter a Raúl Jiménez que apenas sí podía. Estaba saliendo de su lesión. O sea, sí. Y ya ni siquiera la lesión grave, ¿no? Otra muscular. Y ahí empieza esta ruptura, ¿no? De la afición exigiendo a Santi Jiménez, que ya estaba en Europa, que ya brillaba en el Feyenoord, pero dentro de la selección, pues no es que no le hagan caso, sino que simplemente, como dices, no convence. Y ahora con Javier Aguirre, le dan el rol de titular, pero su rendimiento es pobre y no desde Javier Aguirre, sino desde que está Jaime Lozano. ¿No?
De hecho, uno de sus pocos goles lleva, me parece, Santi Jiménez en la selección mexicana, 4 goles en la selección mexicana. Uno de ellos. Un campeonato. Exactamente, es en esa final de la Copa Oro del 2023, donde entra de cambio Santi Jiménez, y habrá tenido una o dos opciones a lo mucho en ese partido, pero pues una de ellas acabó en gol. Y por supuesto ahí todos nos desbordamos con Santi Jiménez, pero en selección mexicana le ha pasado este fenómeno de que no puede convencer, no brilla, como le pasó también a Raúl Jiménez, por ejemplo. 4 goles, tienes toda razón. Sí, y 4 goles, y uno de ellos es contra Haití, otro en esa misma fase de grupos de la Copa Oro, y los demás en amistosos, creo que uno contra Nigeria, se me está yendo el otro. Sí. Pero es muy poco lo que ha dado Santi Jiménez en selección mexicana. Sin embargo, es aquí, yo creo, donde debe de venir el respaldo del entrenador para decir, a ver, si mi mejor delantero mexicano no está brillando con la selección mexicana, yo tengo que darle esas herramientas porque no tengo otro jugador de ese estilo. Aquí, afortunadamente, para la selección mexicana, en este momento, pues Raúl Jiménez también está en un nivel bastante bien, ¿no? Se habla de la dupla Jiji. Exactamente. Y no porque me esté riendo, pero es Jiménez con G. Yo creo que sería el sueño de todos. Aquí, lamentablemente, tenemos, creo que los dos son matones. No, y lo mejor de todo es que Jiménez con J, Raúl Jiménez, es un complemento perfecto para un delantero centro, porque así jugaba con el América, así se forjó incluso en el Wolverhampton, el equipo que brilló en la Premier League, y sería un complemento ideal para Santi Jiménez. El gran problema, señor Huitrón, es que tenemos a Javier Aguirre como entrenador. Y Javier Aguirre, no por tener algo en contra de Javier Aguirre, es un histórico de la selección mexicana, pero es un entrenador defensivo y muy difícilmente lo vamos a ver jugar con 2 puntas. Jamás lo hizo con Monterrey en esta época de justamente Funes Mori. No sabes cómo deseo yo tener aquí en la mesa de Detrás de los Hechos a una persona que pudiera responderme a la siguiente pregunta, Carlos. ¿Por qué Javier Aguirre metió al Bofo contra Argentina? Al Bofo. ¿Por qué? El creador de este mito de que corrió menos que el Conejo Pérez, exactamente, ¿no? O sea, la duda empezaba desde ahí, ¿no? Desde por qué Conejo Pérez va a ser tu portero con 30 y tantos años. Digo, hoy... Sí. No, tenía casi 40, ¿no? 42. Hazme el bendito favor. Pero lo del Bofo Bautista aquella vez sí fue terrible. Muchos decían, ¿no? Que era por la imagen que les metió el Bofo Bautista en aquella Libertadores de Chivas contra Boca Juniors, donde 2004, el rebaño, ¿no? Sí. Donde el rebaño les pone un baile en la Bombonera y no sé qué, pero la realidad es que ese partido fue nefasto en muchísimos aspectos. Pero no empezó tan mal la selección mexicana. De hecho, hay un poste de Carlos Salcido en esa... Sí, me acuerdo, yo me acuerdo. Maravilloso. Pero bueno, al final quedamos 3-1. ¿Sabes con un gran mundial de Tevez. De Carlos Tevez, pero digo, ese mundial le ponen un baile también a Argentina en la siguiente fase, Alemania, justamente, ¿no? Pero, a ver, de ese partido, ¿sabes qué? No, perdón, ¿sabes qué se me hace a mí brutal que estamos diciendo? Que estemos reclamándole a un entrenador más de 20 años después de ese mundial. No, más de 20, no, estoy exagerando, 15 años después. Javier Aguirre sigue siendo el entrenador de la selección mexicana, ¿no? Y Javier Aguirre sigue sin poner a Santiago Jiménez como el delantero estelar, tal como pasó en ese mundial, donde el delantero estelar era, pues, Chicharito Hernández y Pente Arguilla Franco. Sí. Mira, creo que le estás dando al clavo, mi querido Carlos, porque te quiero preguntar una cosa que no estaba en ningún lado de nuestra planeación de Detrás de los Hechos. ¿Por qué tenemos otra vez al Vasco en la selección? Dicen algunos, y es de lo que yo quiero que tú me digas, no va a cambiar las cosas si se sigue manejando el fútbol mexicano como se maneja hasta el momento, que lo monopoliza el güey de la empresa de enfrente. Que por cierto ya ha dado un paso al costado, ¿no? Hay algunas irregularidades extrañas, ¿no? Alrededor de, que está prófugo, de lo que dicen. No, pero bueno, eso prófugo se me hace demasiado, pero pues parece, porque ha dado un paso al costado. Pero bueno, me preguntaste algo muy concreto, lo de Javier Aguirre. ¿Por qué Javier Aguirre? Vamos a recordar dónde estábamos, Alejandro. Estábamos en una crisis brutal, que diría yo histórica, dentro de la selección mexicana, desde lo de Tata Martino, incluso un poquito antes, ¿no? De que asumiera el Tata Martino. No clasificamos a la siguiente fase del Mundial, nos deja llevamos años sin poder ganarle a Estados Unidos un partido oficial. Le dan las riendas a un entrenador muy joven como Jaime Lozano. Gana una Copa Oro, pero de ahí en fuera, alrededor, en la cúpula, digamos, de la selección mexicana, hay un duelo de poder horrible. ¿Te acuerdas? No sé, cómo graban, digamos, detrás de un escenario muy extraño al ex
director de la Federación Mexicana de Fútbol, La Bomba Rodríguez, diciendo, le preguntan sobre Jaime Lozano y que dice, no, que se corra solo, después sale a desmentir, a pedir disculpas, nadie apoyaba no nadie, habían sectores divididos alrededor del entrenador de la selección mexicana, y entonces entendamos que estamos en una crisis en cuanto a quién va a dirigir a la selección mexicana, quién nos va a sacar de este problema, qué necesitamos. La prensa nos está atacando duro y duro y duro. ¿Quién puede manejar esa presión mediática como ningún otro? Pues ahí entra Javier Aguirre, un Javier Aguirre con el que además pues tenemos muchísima, ¿cómo se dice? Javier Aguirre sabe manejar a los medios, pero también se lleva bien con la cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol, con la cúpula de la selección. Es un tipo que sabe absorber esa presión, lo hizo en el Mundial justamente del 2010. Entonces dices, bueno, tal vez nuestro elemento ideal para poder lidiar con todo este problema que tiene la selección mexicana es alguien que ya conocen los medios, que se le van a ir las críticas al entrenador y nos vamos a cubrir nosotros, los de traje, porque a nosotros no nos va a tocar esa presión mediática. Para eso ponemos al Vasco Aguirre, que además pues es un entrenador histórico en Europa. Entonces como que se cumplen todos los papeles para poner a un entrenador con experiencia, no voy a decir ganador, pero con trayectoria en Europa, con experiencia, y repito, para ahora en la selección mexicana. Entonces se cumple todo el perfil para decir, nos va a sacar del fondo en el que estamos, o por lo menos no nos va a hacer caer más. Fíjate, ahorita te ofrezco en disculpas si de repente viste que tomé mi teléfono y estaba buscando algo. Trataba de encontrar, porque yo hace tiempo, cuando justamente corrieron al Jimmy Lozano de la selección mexicana, hice un artículo de eso. Y yo en aquel momento sí cuestionaba mucho las razones por las cuales le dieron la selección al Jimmy, ¿no? No tenía las credenciales para estar en la selección mexicana. Venía del Querétaro, si no mal recuerdo, y además tenía experiencia que no rebasaba los 64 partidos, con selecciones menores además. Entonces, yo no sé por qué se confió tanto en un proyecto a sabiendas de que tenías un mundial en el cual ya no te ibas a necesitar que participar en las eliminatorias, y se lo dieron al Jimmy. Tengo yo una teoría, ¿no? Querían justamente que se encarrilara. Claro. Un poco lo que terminó haciendo ya de manera forzada Rafa Márquez, que es quien está acompañando al Vasco. Pero quiero escucharte, ¿por qué? Bueno, creo que dices dos cosas, no, más bien, tu pregunta se puede dividir en dos respuestas. Una de ellas, su principal credencial, por no decir la única, era esa medalla de bronce que consigue en Tokio 2020, ¿no? Sí. Esa selección mexicana de la mano de Jaime Lozano. Agarra una base que es la que un sector de la afición empieza a reclamarle que venga este cambio generacional, algo parecido en la selección mexicana, y ese cambio generacional, entre comillas, pues estaba comandado por la selección olímpica, ¿no? Que fue a Tokio y que consigue la medalla de bronce. Quien lo dirigía era Jaime Lozano, y entonces aquí se abre una ventana de decir, bueno, si se nos queman las papas, pues ahí está Jaime Lozano, que ya nos consiguió una medallita, y además, ¿qué podemos hacer? Vender. Estaba Coca también, ¿no? Bueno, Diego, que ya ni me acordaba, Diego que estuvo como 3 partidos, también se fue humillado por Estados Unidos, lo impone también esta otra parte de los que controlan a la selección mexicana, o sea, de estos equipos que se forman alrededor en directivos, pero bueno, o sea, eso era, y se va de una manera muy, muy, muy triste, lo echan por atrás. Y es que quiero llegar justamente a eso. Qué bueno que traes lo de Coca. Y es que mencionabas que corren a Jaime Lozano, y no solo lo corren, sino que traicionan su confianza. Se demuestra que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra, porque ellos le habían prometido que pasara lo que pasara en la Copa América, donde también fracasó la selección mexicana. Jaime Lozano iba a seguir en la selección. Y por eso Jaime Lozano da una lista muy controversial para la Copa América, plagada de jugadores jóvenes, confiando, pues, a ver, mi proceso es al 2026. Los directivos ya me aseguraron que voy a seguir hasta el Mundial. Voy a llevar esta base que creo que nos va a servir para esta competencia, que todavía falta en 2026, pero les va mal y lo corren. Entonces ahí también te demuestran que la Federación Mexicana también tiene un problema en la planeación. ¿Y por qué ponen a Jaime Lozano? Pues porque no les queda de otra, porque ellos ni siquiera lo querían poner en ese momento, Alex. ¿Tú te acuerdas? Estuvieron como meses buscando candidatos, y mientras Jaime Lozano dice, no, pues yo me quedo, pero necesito un contrato bien, lo consigue, pero al final le ven la cara. O sea, todo un problema que viene un poquito más arriba de la selección mexicana, sino en la federación. Si tuvieras que responder, porque es una pregunta bastante compleja, Carlos, ¿cuál es el estado del fútbol mexicano con todo lo que acabamos de señalar?
la planeación, los problemas para cumplir lo que dices, ¿no? Ya lo dijo el Tuca, muy enojadísimo ahora que se fue tu amigo Martín Anselmi al Porto. A ver, si te comprometiste a algo, lo cumples, maledor. Y hay gente, como en este caso, que no lo hace, ¿no? ¿Cuál es el estado que guarda el fútbol mexicano? Pues mira, de una forma... Toma tu cafecito. Sí, de una forma muy concreta, yo diría que la situación del fútbol mexicano se puede definir como en esta como oscuridad o con muchos vidrios que no te permiten ver con claridad lo que pasa dentro de la Liga MX y de la selección mexicana de fútbol. Creo que es muy opaco, esa era la palabra que estaba buscando, es muy opaco lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol, porque no sabes quién la dirige en realidad, porque no sabes quién es el encargado de poner a los jugadores, quién es el encargado de decir cómo se va a distribuir desde los derechos de transmisión de la selección mexicana, desde la forma en la que convocas a los jugadores. ¿Cuántas veces he hablado de las vacas sagradas y de la presión de los patrocinadores? Desde no dejar dirigir ni siquiera o dejarle las riendas por completo a tu entrenador. Si no vino Marcelo Bielsa fue por todas las trabas que había alrededor del entrenador. Y entonces Javier Aguirre pues, justamente cumple ese factor de pues, lo podemos manejar, está de nuestro lado, le pedimos cosas, él nos pide otras, adelante, aunque en medios él salga a decir pues a mí nadie me dice a quién poner, pero la realidad es que eso es opaco. Nadie está seguro de que así es cuando debería ser una realidad. No, además, si te dice una cosa y que hacen otra, pues es todavía más opaco. Claro, y esto te estoy hablando de la selección mexicana, ¿no? Pero ¿qué pasa también en la Liga MX, que también forma una parte sustancial para el desarrollo de nuestros jugadores mexicanos? Pues bueno, también más de lo mismo. Se estaba hablando mucho de este fondo de inversión multimillonario para unificar derechos, para ver cómo distribuimos mejor la riqueza. Pero ¿cuál es el requisito mínimo o indispensable que nos pide este fondo? Pues claridad y transparencia. Y no lo podemos dar tampoco. Entonces, creo que por eso defino la situación del fútbol mexicano como opaco, porque no sabemos cómo pues, ser más transparentes con nuestra propia afición, con nuestros empresarios, con nuestros equipos, con nuestros jugadores. Esa es la situación en la selección mexicana que no nos impide pues desarrollarnos como debería de ser un ejercicio orgánico. Y a mí me da mucho coraje porque luego directivos de la federación te quieren pintar un proyecto a largo plazo como el de Jaime Lozano o como este propio de Javier Aguirre con Rafa Márquez, pero no tienen palabra, como ya lo demostraron con Jaime Lozano. En los hechos tal cual. Y por supuesto, tampoco nada me asegura a mí que no va a llegar alguna presión externa y nos vaya a decir, no saben qué, para el Mundial no queremos esto, necesitamos algo nuevo, no sé. Y lo peor de todo es que están quemando a un jugador, una leyenda del fútbol mexicano como Rafa Márquez. ¿Por qué? Porque es el siguiente en la lista. Y a mí eso me da mucho coraje porque si estuviéramos hablando de que hay seriedad para trabajo a largo plazo. Sí, pero está quemando el cartucho. Exactamente. Entonces, otra cosa sería si hubiera esa seriedad, esa seguridad en el fútbol mexicano. Sí, en los proyectos, que se cumpliera la palabra. Charlie, tocaste un tema importantísimo, el de la Liga MX, pues que al final del camino, pues es el semillero, ¿no? Donde se puede extraer la materia prima, pues ahí está el Atlas, ahí está también el Pachuca y otros equipos que se distinguen por tener una buena cantera, ¿no? Si tuvieras que decir 3 cosas que le hacen falta a la Liga MX para mejorar, pensando en toda esta opacidad, el desastre de planeación, las cosas que no están del todo claras, los vicios de no tener palabra, 3 cosas que tú le modificarías, le agregarías, el descenso, el ascenso, lo que tú consideras que le hace falta para pues tener una buena fábrica, ¿no? Una buena producción de jugadores. Sí, a mí es una pregunta bien complicada porque creo que le hacen falta muchísimas cosas a nuestra Liga MX. También quiero decir a toda la gente que nos está escuchando. Pero tenemos a James. Tenemos a James, pero además no tenemos una mala competencia. Pese a todos los vicios que hay, que dices, nuestra liga no es mala. Y eso es lo que da más coraje, porque podría ser muchísimo mejor de lo que es en este momento. El 4-3 de la semifinal Cruz Azul América, partidazo. Y 20 minutos, ese partido, eso que te demuestra el verdadero potencial de nuestros equipos de fútbol mexicano. Es de los mejores partidos que he visto en mi vida. Yo también. América. Mi hermano no es un seguidor de fútbol y le encantó. Con el corazón se te salía seguramente. Gran partido. Por eso te dije. Bien ganado. Yo creo que hace falta a nuestra Liga MX orden.
orden y que todos jalen parejo. Hoy tenemos grupos en distintas partes del fútbol mexicano y cada quien ve por sus intereses. Digo, está bien de alguna forma, pero si lo quieres ver para en pro del jugador mexicano y del fútbol mexicano, necesitas orden, necesitas tener un proyecto. Y algo muy importante que sí, o sea, yo me voy a encargar de decir en todos los espacios posibles, yo sí creo que es fundamental darle por obligación, algo que se está intentando en este momento, más juego a los futbolistas mexicanos. Soy partidario de que los mexicanos se deben de ganar su lugar dentro de la cancha con base en sus resultados. Lamentablemente, en nuestro fútbol, que es lo primero que te piden un entrenador, resultados inmediatos. Entonces yo no tengo la garantía de, a ver, le voy a dar chance a este chavo para que se desarrollen, algo así, porque necesito resultados ya, y entonces no hay un proyecto, no hay un proceso. Entonces, aunque está esta regla de 10-8, 9-9, que se va disminuyendo, pues al final del día son imposiciones que pues los adapta un técnico, pero no hay este proceso. Y también los de los tiempos, ¿no? De los jóvenes. Sí, parte de esta misma regla, ¿no? Entonces sí creo que en pro del jugador mexicano sí necesitamos tener mayor obligación con nuestra cantera, pero sobre todo con darle bola justamente a estos jóvenes. Creo que el regreso de esta regla es positiva, pero siento que hace falta un poquito más de esfuerzo en ese aspecto. Y me falta la última, de qué le hace falta a nuestro fútbol mexicano. Y yo creo que más que al fútbol mexicano me voy a dirigir a la afición mexicana. Y es que a ti, Alex, y a mucha gente que le he preguntado, tú cuando ves un partido de fútbol de la Liga Mexicana, ¿crees que estás viendo algo agradable? Es decir, ¿ves diferencias entre un partido de la Liga MX, sea cual sea el rival, a una transmisión, por ejemplo, de la Premier League o de la Champions? Me parece incluso más atractivo un partido de la Liga Mexicana que los de la Premier League. Te voy a poner un ejemplo. Estaba yo hablando con pues ahí en la redacción de Azteca Noticias, del partido entre Puebla y el Atlas en el Jalisco. Partidazo que también lo iba perdiendo 2-1 el Atlas al minuto 90 y en 10 minutos le dio la vuelta 3-2. Una locura en el estadio, que es un estadio histórico. Y todos los días voy al gimnasio y todos los días veo en las pantallas los partidos de la Premier. Me gusta más la Liga Mexicana. Tiene muchísimo potencial. Está bien. No sé si voy a defender ese partido en específico, pero la Liga Mexicana sí tiene muy buenos partidos. Mi tema es que no se vende tan bien. No sé, porque está atascado de algún comercial que es válido. Obviamente es válido. O sea, a ver. Quiten esto. Nosotros vivimos eso, por favor. Sí, obvio es válido, pero me refiero a que hay formas de presentar un producto, desde cómo se presentan las alineaciones, cómo parece el marcador, una forma unificada de presentar un producto, porque no me digas que otras ligas no tienen patrocinadores. O sea, no estoy diciendo, claro, o sea, no estoy diciendo que se vaya, por supuesto que no, es parte del negocio, hay formas de presentarlo, y cuando tú le presentas un buen producto tanto a tu afición mexicana, pues generas como que se enganchen con tu propio producto. Mucha gente deja de ver fútbol porque no se los presenta como el espectáculo merece. Tú decías ese partido Atlas-Puebla, si se presenta de una manera estilo Champions, por así decirlo, estilo Premier League o estilo MLS, ni siquiera nos vayamos tan lejos, se vuelve más atractivo para el espectador. Y creo que eso es algo fundamental que sí le hace falta a nuestro fútbol mexicano, presentar nuestro espectáculo mejor presentado, porque ya tenemos lo más importante que dices, es un nivel de fútbol decente. Charlie, pues mira, nos queda poco tiempo, me acaba de decir aquí Mauricio que tenemos escasos 5 minutos y me gustaría preguntarte, detrás de este desempeño de el Chaquito, de su trayectoria, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Cuál es el futuro del fútbol mexicano? ¿El año que viene es el Mundial? El año que viene, qué fuerte sonó eso, porque rapidísimo se pasa el tiempo. A ver, yo creo que primero Santi Jiménez, que mantenga lo que está haciendo, lleva 3 goles en 5 partidos, eso es bestial, junto con otra asistencia, porque él puede ser la cara justamente de México en ese Mundial de 2026, y ojalá lo sea, porque significaría que tenemos un jugador dentro de las mejores ligas de Europa, en uno de los equipos más históricos del fútbol europeo, del viejo continente, ¿no? Para el fútbol mexicano, con lo que tenemos ha bastado y mucho para tener buenas selecciones, pero no hay que conformarnos con lo que hemos tenido, hay que ver hacia más, y creo que hay que aspirar a más dentro de la selección y de la propia Liga MX, y eso, pues yo insisto, se logra con orden, con mucha orden y transparencia para la afición misma, que son los que sostienen este negocio al final del día, ¿no?
Y para el 2026, el panorama hace unos meses era muy ¿no? desalentador, sí. Pero de repente Johan Vázquez empieza a ser titular en la liga italiana, llega Santi Jiménez, Raúl Jiménez empieza a despertar, que va a llegar como un jugador con mucha experiencia, pero si llegan en buen nivel los dos, hay elementos, sí, se acaba de ir el Chino Huerta a Bélgica, que es una liga de segundo nivel en Europa, pero es Europa, a final de cuentas, no te quedas aquí estancado, ¿no? Entonces, en un año pueden pasar muchas cosas. Yo quiero ser positivo. Yo quiero esperar en que nos agarre en una buena época, porque pues, un mundial en casa no se vive todos los días. No. Se va a poner bueno. Va a estar muy interesante, va a estar muy, muy atractivo y ojalá tengamos una buena selección, porque pese a todo, tenemos una buena afición, tenemos una buena liga y pese a todo, tenemos bases para tener una buena selección. Oye, y el Estadio Azteca lleva como 6 años reparándose, entonces tenemos buenos escenarios, está bien. Eso no me preocupa que no se ve todavía qué le están haciendo a nuestro Estadio Azteca que quiere la inauguración, porque la tiene casi asegurada. Sí. Charlie, tus redes sociales para que la gente que pues, coincida contigo o esté en contra arbitrariamente de lo que dices, pues pueda contactarte. Por supuesto, ahí en X, la extinta Twitter, es @carlosalbertopg y pues bueno, básicamente es donde me pueden contactar, en Instagram también, pero bueno, ahí es un poquito más personal, @carlosalberto_pg, carlosalbertopg. Ay, buen Charlie, pues mira, fue un gustazo tenerte por acá, Charlie, si me lo permites en algún momento traerte de vuelta, porque pues da para hablar muchísimo, y ya vimos que lo que está haciendo el Chaquito ahorita, pues tiene detrás un montón de cosas, ¿no? Incluso está el panorama empantanado y de repente en todo eso, pues opaco que puede existir, pues surge un jugador de estas características, ¿no? Que te regresa de ilusión, la verdad. Y por supuesto, Alex, aquí vamos a estar y vamos a estar más presentes porque, como bien dices, el próximo año es el Mundial de 2026. Fíjate, sería bueno que cada semana te vinieras acá a platicar. Faltan 54 semanas para el Mundial. El audio te lo dejo grabado. Exactamente, aquí vamos a poner una pleca que diga. Y el Estadio Azteca sigue sin hacer nada. Exactamente. Charlie, muchísimas gracias. No, a ti, Alejandro. Este fue el episodio 114 de Detrás de los Hechos. Muchísimas gracias, Mau, allá en los controles. Adiós.